7 de diciembre, según dice la Fiscalía, que era un mensaje a la nación. Y yo lo dije el 4 de marzo, que es un clamor popular trasladar hacia el pueblo a través de un discurso político. ¿Y por qué, señores jueces y pueblo peruano? Yo vengo del Ande, yo vengo de Puña, soy un maestro rural con 24 años de servicio en la escuela donde no hay presencia del Estado. Vengo de una familia totalmente humilde, una familia trabajadora, como lo son miles y millones de compatriotas, donde no tienen una voz y nunca lo han tenido. Vengo de allá del aula, de la escuela de Carvalho, en una escuelita muy lejana en la provincia de Cutervo, al lado del Marañón. Vengo de aquella escuela de Chumar, donde es un potencial productivo. Vengo de Puña, de aquella escuela donde me forjé. Y ahí en las aulas encontré muchos niños, que incluso uno de ellos fue mi sombra siendo presidente de la República. Y ahí en esa aula encontré muchos ejemplos y encontré también muchos maestros preocupados por la situación real del país. ¿Por qué? Porque hemos encontrado a los hijos del pueblo con la misma mochila, la misma ropa. Hemos encontrado en el aula aquellos niños que solamente se alimentan con un tamal calentado y un camote asado. Y cuando veíamos esa realidad, yo, con mi propia experiencia, en una de las oportunidades expliqué ante los maestros y ante los padres de familia cómo podemos hacer para revertir toda esta situación. Y eso está incluido en el discurso que lo di el 17. Y por eso, esos son los antecedentes para llevar a cómo se hizo ese discurso. Yo no entiendo por qué están los señores, ¿qué hacen acá? En la realidad nacional educativa, vi que cuando 20 alumnos se matriculan en la primaria y apenas 15 alumnos terminan. De los 15 que terminan la primaria, 10 van, o los 15 van a la secundaria. De los 15 que terminan, de los 15 que ingresan, 10 concluyen la secundaria. Y de ellos, solamente 3 o 4 pueden ir a una academia y pueden ingresar a la universidad o a un centro tecnológico o a un centro técnico. Y de los 20, solamente 1 puede tener un título a nombre de la nación y que cuando va a tocar una oportunidad laboral resulta siendo taxista, que cuando profesionalmente es ingeniero, es maestro, es abogado, es un profesional. ¿Y los 19 dónde quedan? Frustrados, abandonan su familia, abandonan su casa y van a Lima, van a Trujillo, van a Arequipa, a las grandes ciudades, a formar los grandes cinturones de pobreza, en busca de trabajo, en busca de oportunidades, en busca de una universidad. Y cuando no los hallan, son víctimas de la delincuencia, víctimas de toda cosa. El problema de la delincuencia en el país no es un problema que hay que sacar un patrullero, hay que sacar al ejército, es un problema estructural, es un problema de voluntad política. Los habla un presidente de la República, señores jueces. Y no solamente el problema educativo, el problema de los niños, el problema de los jóvenes. Acompañar a los ronderos. Yo vengo de la cuna de las rondas campesinas, de Chota, de Cuyumalca, del centro poblado. Acompañado a mis ronderos, que mis propios padres de familia eran ronderos y he rondado con ellos. He tenido la suerte de quitarme el libro a un lado los viernes en la noche a partir de las 8 de la noche, durante toda la semana y rondar con mis padres de familia. Usted va, señores magistrados, a Chota, a mi pueblo. Dejen su carro, dejen su moto ahí la van a encontrar. No necesitan un policía para que la cuide. Esas son las verdaderas autodefensas que asumimos. Y cuando hemos salido a combatir no solamente la delincuencia, el abigeato, hemos luchado con los padres de familia, defendiendo el agua, defendiendo los páramos, defendiendo los colchones acuíferos, defendiendo el medio ambiente, como en Cajamarca. Y producto de esas luchas, para ser escuchados, hemos tenido que ir al camino, a la carretera para ser escuchados. Y cuando hemos gritado que se respete la vida, que se respete la educación, que se respete tantas cosas, ¿qué nos han dicho las autoridades? Terruco, comunista, delincuente, ignorante. Estoy acá no porque me juzgan por haber cometido actos delictivos, sino me juzgan por mis orígenes, por mi sombrero. ¿Cuánto me hubiese gustado? Y estoy seguro que ustedes me hubiesen prohibido entrar con mi sombrero el día de hoy. Y quise venir desde el 4 de marzo.
Pero eso es parte de mis usos y costumbres, de mi vestimenta. Pero gracias a ellos, señores jueces, hay cosas antagónicas que me ha llevado a una lucha desde la calle con los maestros. ¿Sabe por qué? Porque vengo de la región Cajamarca, una región eminentemente minera, que le ha puesto los manteles y le ha parado la olla a este país toda la vida. Vengo de esa región que históricamente desde la conquista, Atahualpa para su rescate, no hay otro lugar en el mundo, sino que en Cajamarca, que se haya pagado el precio más caro de la libertad. 2 cuartos de plata y 1 de oro, y nunca tuvo libertad. Y conmigo no descarto esa posibilidad. Cuando hemos hecho eso, hacía de conocimiento a las autoridades, a los gobiernos regionales: lleven esto al gobierno, lleven esto al alcalde. Nosotros hemos construido nuestra escuela haciendo nuestros propios adobes, no hay presencia del Estado. He sido partero en mi escuela. Cuando un padre de familia, un alumno se desmaya en la escuela, ¿dónde la llevas? A una posta donde apenas hay un paracetamol, pero no hay un médico. He tenido que cargar con camilla 3-4 horas al distrito y encuentras lo mismo. ¿Dónde está el Estado? Me culpan de un golpe de Estado tan solo por leer una hoja. Pero he encontrado la realidad que sí es producto. Me dicen que hay un golpe por leer una hoja, pero esto sí es producto de un golpe. La realidad lo dice a gritos. Lo decía que vengo de Cajamarca porque es una región eminentemente minera. Y cuando vemos a los padres de familia que se van y te siembran una papa, esa planta se pudre, se cae su raíz. Te crían una oveja, se cae su lana. ¿Producto de quién? De la contaminación ambiental. Teníamos que salir a luchar. He acompañado a los paperos en el centro del Perú, de Huancayo, de Pachitea, de Huánuco. Hemos ido a sus luchas a los pueblos originarios de la selva. Cuando un pueblo originario sale a defender las tierras, las partes productivas, para mañana ya no aparece, está muerto. Hemos ido a Arequipa a defender el Valle del Tambo. Hemos ido a Piura a defender el Río Blanco. En todas las luchas. Por eso es que el pueblo me conoce. Yo recorrí el 100% de las provincias del país. Conozco al Perú por dentro. Nunca encontré a un reportero, nunca encontré a un periodista diciendo la verdad. Jamás, nunca la encontré. Pero cuando venimos a Lima a trasladar una causa y preguntábamos ¿por qué razón es que en Cajamarca, en Piura, en nuestro pueblo donde venimos, tocamos la puerta para ver el tema educativo y te envían al director regional de educación? El problema de agricultura, al director regional de agricultura. De minería, al director regional de minería. De turismo, igual. ¿Y dónde está la dirección regional de economía? ¿Por qué no se descentraliza la economía? Y ahí nos convencimos que no solamente en Cajamarca produce eso. Si es una región, ¿por qué eminentemente minera? ¿Por qué Cajamarca ocupa el segundo lugar en pobreza y extrema pobreza? ¿Por qué en Huancavelica, en las alturas de esta región eminentemente minera, donde de ahí viene lo que el día de hoy estamos usando, esta energía eléctrica, que viene del Mantaro, donde nace el Mantaro, a 400 metros hay familias que se alumbran con mechero? No hay luz eléctrica. ¿Por qué en el Cusco, cuando usted va a ver, y pomposamente decimos que tenemos al gas de Camisea, a 1 kilómetro, hay familias que cocinan con leña? ¿Por qué al litio se le mira a Puno? ¿Por qué? Porque había en mi gobierno exigiéndome que entregue el litio fuera del país. He acompañado a los pescadores, he acompañado a cuidar el mar que acaban de entregársela. Aquellos pescadores que luchan, meten su lancha para sacar cuidadosamente y cuidan las especies, cuando de la noche a la mañana se viene toda una embarcación y se la lleva con todo. A Puña llega solamente un pescado salado, mientras al extranjero se lleva la mejor harina de pescado. Hemos sido potencia en harina de pescado.
Hemos luchado junto a los hermanos agricultores, a los estudiantes, a la clase obrera, a las amas de casa. Todos ellos son los que me eligieron como presidente. Aquellos que nunca fueron escuchados. Y cuando traje a Palacio de Gobierno toda esa causa, hice de conocimiento al gabinete. Y le decía qué hay que hacer por el país y les planteé la columna vertebral de mi gobierno. Pero aparecen ahí aquellos perdedores. En la campaña fuimos 18 candidatos. Yo inhabido, no existía, porque estaba con el pueblo, escuchando su causa. ¿Qué hay que hacer con el gobierno? Cuando paso a la segunda vuelta, ahí empieza el golpe. Yo no fui el golpista, tampoco soy golpista, no soy terrorista, soy un maestro, soy un campesino. Nos han quitado todo, nos han quitado la esperanza, nos han quitado la educación, nos han quitado la salud, lo ha demostrado la pandemia. Nos han quitado los derechos, pero también nos han quitado el miedo, señores magistrados. Señores magistrados, he sido víctima de difamaciones, de imputaciones, de terruqueos. Me han dicho ignorante, que tengo un nivel bajo. Póngame al piso si quiere, pero soy de abajo. Soy de los miles de millones de compatriotas. Y ahí empezó gracias a aquella guerra de odio, de miedo. Cuando llego a Lima, me doy cuenta que las familias en Lima no pueden tomar un desayuno si no existe un pan. Y usted va a la punta del cerro, ¿cuánto sufre una familia para tener un sol de pan en su mesa? Y cuando pregunto, ¿cuánto está un pan? 3 por un sol, 4 por un sol. Soy agricultor, nadie me va a enseñar cómo se siembra un arroz, un café, cualquier planta. Y la puedo demostrar en la selva, en la costa y en la sierra. Y cuando veo que este pan está caro, llamo a los expertos en agricultura y se propone. Recuerdo lo que me dijo mi padre. Hijo, tienes que impulsar la segunda reforma agraria. Porque mi padre fue peón y fue una persona que fue ninguneado por un hacendado. Y nos quitó aquel producto cuando llegó su caporal a quitarnos, cuando los choclos estaban maduros. Si bien Juan Velasco Alvarado nos lo dio la tierra a quien la trabaja, pero le faltó implementar la segunda reforma, la primera reforma agraria. Parte de ello es el sustento del pan en Lima. Y digo, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está caro este pan? ¿De dónde viene la harina que usted come un pan todos los días? ¿De dónde viene? Viene del extranjero, se importa. Viene de Rusia, viene de Canadá, de Estados Unidos, de Ucrania. El problema no es que esté caro la harina. El problema es que pasa por 10 manos para llegar al Perú y quien se beneficia son los grandes empresarios y el que sufre es el pueblo. Pero tiene usted a un país eminentemente agrícola, con diferentes pisos ecológicos, con diferentes climas, diferentes producciones, miles de semillas para mejorar el país. Propongo un proyecto de ley para el Congreso que me dejen impulsar la segunda reforma agraria para sembrar trigo y cebada durante toda la serranía, como se hizo en el incanato. Y no solamente vamos a tener 20, 15 panes por un sol, sino tendremos harina y producción y alimentos de reserva de la mejor calidad y exportar, si es posible, nuestra harina. Eso fue lo que tenía que plantear y venía planteando en los ministerios. Yo como presidente de la República, ustedes tienen que entender que cuando el presidente de la República se sienta en el Consejo de Ministros, a su mano derecha tiene al Premier y a su mano izquierda tiene al Canciller. El presidente de la República es el responsable de conducir la política exterior, pero también la política interna. Hay deuda interna y hay deuda externa. Pero me di cuenta como gobierno, ¿qué hago pagando la deuda externa? Si la escuela o ese préstamo que vino no se construyó, no llegó al país. Y me di cuenta que el Estado y el gobierno, la deuda más grande no es la deuda externa, es la deuda interna. Educación, salud, agricultura para el pueblo peruano. En ese entender, llamé al directivo de la SUNAT. Quiero que me exponga usted, señor,
¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el país? Hay empresas mineras, petroleras, gasíferas, madereras. ¿Y por qué hay tanta desigualdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y el jefe de la SUNAT me dice, ¿sabe qué? Nosotros hemos venido cobrando las grandes deudas, pero hay un poder judicial, hay fiscales que le dan la mano a las empresas y le dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, que esas grandes deudas no vas a pagar porque hay que esperar que se hagan. Ellos son deudas viejas. Y las nuevas hay que esperar que se hagan viejas. Pero no importó. Llamé al ministro de Economía y le dije, acá no se trata de estatizar la economía, se trata de democratizarla. En ese entender, fueron aquellas empresas que miraron al país y miraron al gobierno, que no pedía para el bolsillo, no pedía para mí, no pedía para el ministro, pedía para mi pueblo. O en todo caso, que esas deudas se canjeen con obras, que se hagan puentes, que se hagan escuelas, que se hagan hospitales. Y cuando empiezo a cobrar las grandes deudas, salpica el problema con Pedro Castillo, no como individuo, sino como un gobierno que dice, hoy ha entrado un gobierno comunista, te va a quitar tu casa, es un chavista, es un golpista, hay que meterle los ojos en Zarratea, hay que crear el Neficop. Pon el caso de Anguía, de su esposa, de su hija, de sus hermanos, el gabinete en la sombra de los niños, tantas cosas. 3 años, señores magistrados, a mí se me ha incluido por actos de corrupción. Y no me la van a encontrar porque yo no vine para eso. Y acá la digo al país y ante ustedes. Si a mí me encuentran una cuenta donde haya jalado un centavo para Pedro Castillo, para mí, o haber una cuenta afuera, o tener una propiedad, y me encuentran un indicio de corrupción, yo no voy a pedir pena de cárcel. Pido pena de muerte. Porque eso es lo que se tiene que corregir en el país. Que empiecen por mí. ¿Dónde están las pruebas? Ahí aparece... Yo llamé a la prensa, a Palacio, en 2 oportunidades. Y me trajeron un decálogo para firmar en el momento y le dije, pues tengo que leerla. ¿Cómo puedo leer en el momento ahí y entregarla sin saber cuál es su contenido? Y ahí me hicieron entender de que debo llevar el mismo camino que otros gobiernos. Usted tiene la oportunidad de quedarse sus 5 años. Pero ¿cómo es? Esa plata que les prohibí a los medios de comunicación, la destiné para Juliaca, para el agua potable, a Alto Piura y al Hospital Antonio Lorena del Cusco. Aquellas grandes empresas preocupadas porque no firmaba su hoja de ruta y porque empecé a pagar las grandes deudas históricas al país, le dije, ¿qué tenemos que plantearle a este Congreso? Y viniendo de Lima decía, pucha, que hay un Congreso, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Hay que ir y tocar las puertas de este Congreso para que hagan las leyes a favor de los que nos han elegido. Y planteé que hay que terminar con el problema educativo y se geste el ingreso libre a las universidades. ¿Cuántos jóvenes luchando las puertas en las universidades terminan las secundarias, no pueden ingresar? Hoy, hasta el 2025, ya hubiésemos implementado el ingreso libre a las universidades. Llamé al ministro de Salud y le planteé el primer nivel de atención. Yo les planteo y les digo, señores magistrados, ustedes pueden tener salud, están preocupados en el derecho, pero me imagino que ni siquiera ustedes han hecho su último chequeo médico. El padre de familia, el ciudadano, se saca todo el jugo trabajando y cuando ha forjado su vida, vienen los años, se va a un médico y descubre que tiene un cáncer a la 3ª etapa.
Bien, conforme se indicó y de acuerdo a lo que dispone el artículo 391, le recordamos. Hemos oído sus antecedentes, aspectos generales y son 20 minutos que va. Le pedimos, por favor, que centre su... En el marco de imputación. Sí, señor magistrado. Que se ha visto en el juicio oral, usted ha estado todo el juicio oral y usted conoce bien cuál es. Sí, señor magistrado. Es que lo digo porque eso está en la hoja. En la hoja que leí el 7 de diciembre. Sí, eso nos interesa conocer. A eso voy. Pero centre el tema. Faltan unos minutos, señor magistrado, para concluir esa etapa preliminar. Estoy haciendo una línea de tiempo nada más. Sí, por favor. pero dosifique su tiempo para que pueda utilizarlo adecuadamente. Ya ha pasado 20 minutos. Concluyo entonces. Espero que me dé los mismos tiempos del mismo Ministerio Público. Yo tengo tres Podemos carpetas. Escucharlo, pero nos interesa conocer los temas de la acusación. Concluye entonces esta parte donde descubro de que justamente en esta Constitución, en el artículo 62, protege a las grandes empresas. Y debatimos en el ministerio, en el gabinete. ¿Y por qué tiene que pasar eso donde se llevan la grande riqueza en el país? ¿A dónde se la lleva? ¿Por qué no se queda con nosotros? Y cuando se habla del BRAE, 40 años militarizado, me di cuenta que el problema de la droga, el problema de eso, no está en el BRAE, está en el Callao, está en el puerto. Ahí gesto y hago de manifiesto al país, cuando llevo al consejo, a los ministros, a un consejo de ministros descentralizado, ahí recibo el clamor de muchos compañeros, de muchas organizaciones, del pueblo organizado. Entonces ahí, convencido de que de todas las utilidades que llevan las grandes empresas hacia afuera, de cada 10 soles que nos explotan, porque hemos pasado la era del guano, del salitre, del caucho, de la plata, del oro, hoy estamos en la época del litio, y se van a seguir explotando, pero de cada 10 soles de utilidad, 7 soles se llevan los grandes empresarios y 3 soles se queda para nosotros. Yo planteé revertir eso y eso se los asustó. Pero no para quitarle, sino para sentarnos y conversar y ponernos de acuerdo por el país. Y cuando planteo eso, que 7 soles se quede para nosotros y 3 soles se la llevan porque hay años explotando, ¿para qué? Para declarar en emergencia la educación, para pagar las múltiples deudas, para declarar en emergencia la salud y la agricultura. Es decir, mi gobierno quería garantizar a un hombre educado, un hombre sano y un hombre profesional. Eso fue lo que salpicó, lo que rebasó el vaso. Y teniendo la prensa ya, dije, ¿sabe qué? No. Y ahí empecé a entender también de que las grandes empresas, el grupo de comercio, son los que más deben al país, como Panamericana. ¿Cuánto va a pagar usted los 226 millones de soles que hay al país? RPP, todos los programas, todas las empresas. Salpicaron y dijeron, usted no va a llegar al 2026 y acuérdese de nosotros. Por eso estoy acá. Producto de eso, cuando digo que hay que demostrar, invertir eso, ¿para qué? Porque creíamos que en el Perú ningún trabajador con título a nombre de la nación que le dé el Estado debe estar en la calle. Joven que termina su universidad con título, a trabajar, garantizarla. Concluye en un minuto, doctor, y paso a la parte central. Pagar la deuda externa, que no debe haber ningún empleado contratado en el país. Y el problema del transporte, oye, elimínese la ATO, elimínese la SUTRAN, porque son temas que se han hecho todas estas cosas. Pero eso, 64 proyectos de ley al Congreso de la República y no se implementó. ¿Y en dónde empiezo a escuchar este tema ya? Cuando asumí el gobierno, señores magistrados, ustedes deben recordar, yo asumí el 28 de julio del año 2021. Al día siguiente se produjo un sismo en Piura. Abandoné la parada militar y fui a atender a esa población. Y pedí el avión presidencial. Y me dijeron, ¿sabe qué, señor presidente? El avión presidencial está fuera del país hace 3 meses en mantenimiento. Volví a pedir el avión presidencial para ir al BRAE y me dijeron, ¿sabe qué? A fines de septiembre está llegando. Cuando tenía que ir otra vez a supervisar el problema de Piura, volví a preguntar, me dije, en noviembre llega. Y cuando fui a Ayacucho a hacer mi informe de los 100 primeros días, ofrecí y dije al país, voy a vender el avión presidencial.
Cuando regresé, me dijeron, me recibió uno de la FAP. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Preocupado, presidente, por su anuncio. ¿Y qué ha pasado? ¿Usted va a vender el avión presidencial? Sí, ¿por qué? Porque no me es útil. ¿Sabe qué, señor presidente? Usted programa de acá a 15 días alguna actividad. Hemos exigido que venga el avión presidencial urgente. ¿Sabe qué, señores magistrados, pueblo peruano? Nunca salió el avión presidencial al mantenimiento. Hubo una orden para que no la use. En plena pandemia, cuando hubo un problema de la uria, y habían gritos que decían, muerte a Castillo, vete al carajo, tantas cosas. Señor Entonces, Castillo, vamos al tema central. por favor, estoy culminando. Dispuse de que el guano de la isla se vaya a los agricultores, porque es un problema de emergencia. Y eso está en lo que se ha leído, por favor. Y me di con una sorpresa de que la propia Marina estaba llenando las embarcaciones chinas, robándose el guano de la isla, en vez de dar el mensaje, en vez de dar, perdón, el abono al pueblo peruano. Todas esas cosas el pueblo debe saberlas. Va a haber un momento que el pueblo sepa todos los detalles. En ese entender, me doy cuenta que no tenemos un aeropuerto del Estado. Una pista, 1 metro de pista, no corresponde al Estado, no corresponde al país. Está concesionado. Por eso los peajes. Y los peajes no deben existir. El 100% de los peajes en el país debe desaparecer. Estimados magistrados, ¿y cómo se tiene que cambiar esos contratos ley? Estoy hablando de esto, que está en el artículo 62. No lo puede cambiar el presidente, el Congreso, no lo pueden cambiar ustedes, no lo puede cambiar nadie, salvo el pueblo a través de una asamblea constituyente. Tenemos que cambiarlo, pero con participación ciudadana. Todo junto con el pueblo, sí se puede. Juntos con el pueblo, todo se puede. Asumiendo mi gobierno, también fui a Ancón a ver la ciudad del Bicentenario. Ustedes deben saber eso, por cultura. Y fui a ver, y cuando subo al helicóptero encuentro a la presidenta del Congreso a mi costado, la señora Mari Carmen. Hace un cambio con mi seguridad y se sienta a mi lado y se toma un selfie. Y no le interesaba visitar la ciudad del Bicentenario, porque yo tenía una actividad, ir, supervisar y volver. Y cuando se sienta a mi lado me dice, me codea y me dice, necesito 2 ministerios para que te quedes hasta 2026. Yo pensaba que era una broma porque le dije, ¿cuándo vamos a ir a Contumazá? Porque ella es mi paisana. ¿Qué Contumazá ni Contumazá? Yo necesito 2 ministerios. Y en eso entendí, yo pensaba que era algo así como paisano, ¿no? No le interesaba ver la ciudad, yo hice mi función, hice el trabajo, regresé, subió, se volvió a sentar a mi lado. Cuando llegamos al grupo número 8, y me dice, estoy hablando en serio, ¿me vas a dar o no me vas a dar? No, le digo, ¿por qué? Tengo que compartir eso. Tienes que hacerlo, me dice. Tienes que compartir el gobierno. Tienes que hacerlo, si no, ¿cómo vas a gobernar? Por eso es que hicieron conmigo y pusieron a una y otra persona para ver, ¿sabes qué? Hacete esto y el resto. Porque yo no me sometí para eso. Y al final él me dijo, ¿sabes qué? Si no me vas a dar los 2 ministerios, quiero que no me la toques a los agroexportadores de Ica, porque ahí trabaja mi marido. Cosas así, o sea, de frente, lejos de decir, he presentado estos proyectos de ley, tenemos que agendarla. Sí, pero nos interesa el tema central y ya se lo favor, vamos doctora, reiterando. El pueblo necesita saber, escúchame. No, es que este no es un escenario político. Sí. Acá no es escenario político, son las realidades. Saber, doctora, le es la hemos realidad, dado más de 20 minutos. Doctor, por favor, un hito. Ya vamos 30 minutos sí. Y usted no ingresa al tema central. Ingrese, por favor. Concluyo, doctora. No, ingrese al tema central. Sí, por eso, ¿me entiende? Cuando yo hago mención, a ver, de todas estas cosas, justamente para encajar cómo se elabora ese documento, pero usted no me deja participar. Todas esas cosas, cuando yo traslado al gobierno, al país, recibo folders, recibo solicitudes y recibo a través del personal. ¿Y sabe quién es el testigo que debería estar acá en todo caso? ¿Cuál ha sido mi actitud? Es el edecán. Porque el edecán personal, la persona que está al lado del presidente, sabe qué recibe, qué te da, quién viene, quién ingresa, quién no ingresa, a qué hora come el presidente, qué es lo que está haciendo. Él es el testigo
presidencial, es la persona más cercana al presidente de la República. Y él ha venido acá. A él y a mí, nadie nos puede poner una verdad ajena. Porque con estos señores que están acá, si bien es cierto nos hemos reunido con el doctor Aníbal, la doctora Betsy, fue porque yo ya llegaba a una tercera vacancia presidencial. Yo recibí al pueblo en Palacio de Gobierno. Yo no me reuní a puerta cerrada con empresarios, con la prensa, nada. Yo abrí las puertas de Palacio. Ingresaban todo el personal, todo el pueblo peruano. Y ahí me encontraba, señor presidente Castillo, algo de salud, algo de agricultura, cómo reconstruir, cómo atender las necesidades. No me va a creer, señores magistrados, habrá habido un promedio de 4 o 5 quintales de solicitudes en el despacho presidencial. Y ahí y revisaba así, y ahí encontraba algunas sugerencias, ¿me entiende? Yo tenía un aproximado de 16 a 17 mensajes a la nación o discursos al país, elaborados con su CD, con su CV, y todos los he revisado. Yo me la he revisado. Acá no hay que hoy guarda relación de lo que dijo el doctor Aníbal, de lo que... No, nada. O sea, se me cree inepto para revisar un escrito. Y cuando se gesta todas estas cosas, el 6 de diciembre yo llamo al señor Mendieta para que llame a algunos ministros que tenía y mis abogados. Estaba el doctor Pepe Manchego, el doctor Benji Espinosa, los ministros como el ministro de Justicia, y empezábamos a estructurar cómo voy a participar al siguiente día en el Congreso, 3 de la tarde. Yo quisiera que ustedes le hagan un seguimiento a la notificación de la tercera moción de vacancia, cuando llega a Palacio de Gobierno, y no la pude recepcionar porque estaba invisible, nunca llegó la notificación para asistir. La regresamos porque no se podía leer. En ese entender, todo estaba programado y viendo qué es lo que teníamos que hacer al día 7 de diciembre. ¿Cuántos minutos va a hablar el doctor Palomino Manchego, el doctor Benji, y cuántos minutos voy a hablar? Pero también había problemas de agenda. Y escuchaba y compañeros y decían algunas personas, amigos, organizaciones, el pueblo que me eligió, estaban en la calle. Te vamos a acompañar, fuerza, presidente. Y en eso yo le llamo al ministro del Interior y le digo, ¿podría haber la posibilidad de saludar al pueblo como lo hacen, como es en todos los países, en todos los gobiernos, que se saluda a su pueblo? A mí me puede negar saludar a mi pueblo peruano, y si es posible en la Plaza de Armas, saludarla, hacerles entender qué viene de acá, qué cosas vamos a hacer. Es que por eso después del 7 de diciembre yo llamo, y ahí están las llamadas perdidas, con la doctora Betsy Chávez y con el doctor Willy Huertas, para decirle que no se preocupen, que todo lo hice yo, que ellos no tendrían por qué preocuparse, que ellos no han cometido ningún delito. Pero entiendo por el momento, y nunca me contestaron la llamada. El 6 de diciembre, cuando estábamos con el doctor Aníbal, con la doctora Betsy, ellos tenían el contacto con alguna de las bancadas. Decía, sí, este va a votar, esto no va a votar, esto está viendo, están evaluando, está juntándose tal bancada, están viendo lo otro. Pasaban pues horas porque habían congresistas por diferentes lugares y las bancadas no se juntaban, no se reunían para tomar una decisión, porque nosotros queríamos tomar una lectura correcta. En la mañana,
Cuando se dice que me alcanzó a través del EDECAN un sobre, pusieron, se han hecho acá una serie de conjeturas concernientes a ese sobre, el mensaje. Claro que me alcanza el doctor Mendieta el mensaje y pone en mi mesa, pero no es el discurso que se dio lectura, sino es la última versión para tener que ir a explicar y exponer a las 3 de la tarde en el Congreso. Pero a las 4 de la mañana, y yo recibo un WhatsApp donde el Congreso tenía ya un tema zanjado conmigo. Y yo no los decía a los ministros, a nadie. Yo llamo a los ministros a través del mensaje de WhatsApp del Bicentenario para ir afinando temas para irnos al Congreso de la República. Y en eso yo tengo una lectura, a mí nadie me dijo, oye, hace esto, hace lo otro. Entonces ya tengo una lectura, estoy convencido de que no tenían los votos. Bueno, no tenían los votos, pero ya sabe qué, yo voy a dar una locución, un discurso político. Y ahí cuando llega la doctora Betsy, ella no sabía, necesito la prensa sí o sí. Ella no porque había coordinado, sino que porque era una orden que tenía que cumplir y le había dado un plazo si es posible. Y se ha ido a traer la prensa, no importa, pero el resto ya estaban coordinando, viendo la prensa, y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Mi banda, ¿por qué demora tanto? Voy a leer esto. Y empiezo a leer. Y leo ahí con la finalidad de que haga eco lo que recorría el país, de lo que tenía que hacer por el país, y qué es lo que está haciendo la parte del trabajo obstruccionista por parte del Congreso. Y en la tarde tenía que ir al Congreso. Cuando veo eso después de la lectura, veo que un ministro renuncia el otro. Empieza y el doctor Aníbal estaba sentado en la sala de embajadores. Voy y le digo, doctor, vienen por mi familia. Porque a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, ya había un tema de una guerra sin cuartel, haciendo entender de que ellos estaban involucrados en actos de corrupción. Voy a dejar a mi familia a la Embajada de México. Nunca pedí asilo. Y cuando tenía que cautelar, ¿quién no puede cautelar y defender a su familia? Mi familia vivía un tema de hostigamiento permanentemente todos los días, 24 horas del día en el Palacio. Se allanó Palacio como en ningún otro gobierno. Mi madre salía de una operación y mi madre la llevaban a la casa en San Juan del Lurigancho, saliendo de la operación problema de vesícula, y llegaron esa misma noche y alzaron el colchón y el catre y la botaron a mi madre al piso y alzando y buscando ¿dónde están las cajas de dinero? Eso es lo que se ha hecho. La que más se ha llevado este problema es mi madre. Cuando se dan esas cosas, yo voy con mi propia escolta. Voy en el cofre presidencial. ¿Usted cree que una fuga se puede hacer con su propia escolta, con la policía? Y en eso, ahí sí sentí el golpe. Con metralleta en mano apuntando a mi hija, a mi hijita, que es mi talón de Aquiles. Un abrazo, Alondrita. Apuntan y mi hija estalla en llanto. Papá, te van a matar, me dice. Tranquilo, hijita. No, lloraba desesperadamente. Y para cubrir a mi hija, tenía que dar la cara, tenía que salir. Ahí están las imágenes. Me hubiese gustado que me den la oportunidad para verla. Pero bueno. Me acompañaba el doctor Aníbal. Porque él sabía que vamos a volver a Palacio. Todas mis cosas estaban en Palacio. Y tenía que dar la cara. ¿Por qué me tengo que fugar? Ahí soy arrestado. Y cuando soy arrestado, yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y me arrestan siendo presidente de la República, señores magistrados. Y estando en la prefectura, 10 minutos después, se produce una vacancia express. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿desde cuándo cambió el tema de la aritmética? En el Perú, 101 es igual a 104, entonces. No tuvieron la
la votación calificada. ¿A dónde correspondía llevar a un presidente de la República? Primero me detienen, luego hacen una vacancia y no tuve derecho a defenderme. Tampoco tuve derecho al antejuicio. Pero con la señora Dina sí se cuidaron. Hay que tener más de los 104 votos. Producto de ello, estoy acá. Yo al inicio, en el 4 de marzo, yo los dije a ustedes, cuando asumo y viene una fila de abogados a Barbadillo, tocando la puerta. Presidente, usted tiene derecho a la defensa, una acción de amparo, un habeas corpus, esta demanda, acá, allá, todo. Y todo era negado. Y usted, señora magistrada, al margen de cosas, yo no tengo un problema personal, nada con usted, yo le conocí en este proceso. Usted ratificó que yo tenía responsabilidad, que tenía armas en el Palacio y hay 13 resoluciones de las que me tienen preso acá. Y hoy nos hemos dado cuenta que no existe el delito de rebelión. Y ahí la prensa dice, tiene 20 abogados, 40 abogados, tiene tantos abogados. Sí, pues, al pueblo la defiende el pueblo. Yo no pagué un centavo por aquellos abogados, pero sí algunos abogados que vienen del interior del país, mi familia preocupada para cubrir algunos gastos de pasaje, algunas copias, mi familia se ha visto obligada en hacer algunas actividades. Yo los agradezco a ellos. Y cuando presento todas estas demandas, veo que no es un tema legal, no es un tema jurídico, es un tema político. Ustedes me escucharon el 4 de marzo. Y cuando veo que en todo este recorrido, por más abogado que tenía que traer a esta sala, me di cuenta de que ustedes ya tenían una consigna. ¿De qué me sirve traer a un abogado entonces o gastar o pedir el servicio de un abogado si todo está cantado? Tanto ser el odio o la campaña de miedo que quería implementar, la fabricación de urea, de fertilizantes, de abonos en La Oroya, en Piura, en el Cusco. Y he recibido también algunos abogados que estaban viendo ese tema y decían, presidente, ¿y cómo queda lo que estábamos trabajando? Esas cosas. Le digo, pues no queda otro camino, que hay que revertir estas cosas porque el pueblo necesitamos que ojalá ellos mismos se autoconvoquen o se organicen para seguir trabajando esto. Volviendo al tema, cuando ya me trasladan o soy detenido en la prefectura y me trasladan en la noche como un delincuente a Barbadillo y veo de que los congresistas, el Congreso pues aplaudía, ¿no? Bien. Y ahora asume la responsabilidad una persona que, bueno, el pueblo la conoce, y producto de ello, a mí se me imputa de una segunda o tercera, bueno, valga la redundancia, imputación por el tema de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Si ya estoy detenido, ¿cómo voy a perturbar la tranquilidad de la población? ¿En dónde está el abuso de autoridad si la misma autoridad se me quitan antes de las 2 de la tarde del mismo 7 de diciembre? ¿En dónde están los afectados? ¿Dónde están los damnificados? Señores magistrados, yo no vengo acá a pedir absolución.
Yo no vengo a pedir clemencia ni simpatías. Vengo a exigir justicia. Ustedes están juzgando a un hombre político, a un presidente de la República, y detrás de ustedes hay una familia. Son académicos, son magistrados, están enseñando lo que es el derecho, pero estoy seguro también de que su entorno o los que le siguen a ustedes, también hay una situación de que la historia nos juzgue. Hagan lo correcto. Pero el hecho de continuar en un escenario dándole derechos a la población, eso no nos van a quitar. Eso no vamos a mellar esta situación. Yo reitero, ¿qué hacen estos señores acá? Que nada tuvieron que hacer, nada tuvieron que ver con esta responsabilidad, que es netamente mía. A mí me han pedido que me identifique. Señores, yo decía acá, José Pedro Castillo, junto con el pueblo. Y esto es lo que tenemos que hacer para el 2026, para recuperar el país. Nuevamente, déjeme terminar diciendo, y soy cristiano, soy católico, y pido a Jesucristo de que así como entregó su vida por un mundo mejor, que cuide a mi pueblo y cuide a mi familia. Y también perdone a los que ven al mundo distinto. Reitero, no he venido a pedir clemencia, menos absolución de mi caso. Solamente pido justicia. Vive el Perú. Gracias, señor Castillo. Bien, con esto ha quedado cerrado el debate. Culmina esta sesión de audiencia y la continuación es el día jueves 27 de noviembre, 9 de la mañana, con los apercibimientos que corresponden.